Nos acompaña en el presidium el licenciado Alejandro Encina Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, quien preside el evento. Buenos días. El licenciado Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores de la Presidencia de la República. La maestra Alexandra Jaspacuic, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. El licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El doctor Julio Alfonso Santaella Castel, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El actuario Roy Campos, integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Tiene la palabra el licenciado Alejandro Encina Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Un saludo en nombre de la Secretaría de Gobernación, la licenciada Olga Sáenz Cordero, que en unos momentos más se incorporará a los trabajos de este evento, y agradecer, por supuesto, la presencia del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del presidente del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de Roy Campos, y de nuestro compañero Lázaro Cárdenas, de corredores asesores del presidente de la República. Agradecer la invitación por parte de Alejandra Haas a la presentación de los resultados de la encuesta nacional sobre discriminación 2017, que indudablemente arroja resultados muy importantes para no solamente conocer la realidad del fenómeno de la discriminación en nuestro país, sino para definir de manera muy puntual las políticas públicas que tanta falta nos hacen para enfrentar un problema que durante muchos años se minimizó en México y que lamentablemente forma parte, de nuestra forma de vernos y diferenciarnos entre los propios mexicanos y las mexicanas. Como lo he comentado con Alejandra, pues el fenómeno de la discriminación en nuestro país en realidad tiene poco tiempo de enfrentarse como tal, donde anteriormente se reducía el problema de discriminación a reconocer los problemas de racismo en nuestra sociedad, pero en los últimos 20 años ha habido cambios sustantivos en la forma de abordar este problema. Encuestas como las que hoy vamos a conocer sus resultados nos permiten no solamente tener un análisis cualitativo y cuantitativo sobre estos problemas, sino también estos instrumentos nos permiten conocer la enorme brecha de desigualdad y la magnitud de este fenómeno en México. En la encuesta nacional sobre discriminación 2017 se representa un cambio radical en la forma en que el Estado mexicano ha venido abordando este problema. Y por primera vez contamos con un instrumento sólido que nos permite medir de manera confiable el tamaño de las desventajas, así como las prácticas y experiencias de discriminación que enfrentan millones de personas discriminadas en nuestro país. La encuesta ofrece múltiples innovaciones en comparación con otros instrumentos de medición con los que contamos en nuestro país. Incluso respecto a sus ediciones anteriores, tanto en el 2010 como anteriormente en el 2006, pero que en este caso contiene 3 novedades que van a ser una aportación significativa. En primer lugar, la encuesta nos ofrece información desagregada para los distintos grupos discriminados. Y esta característica nos permite conocer las brechas de desigualdad que existen entre estos colectivos y el resto de la población. Por mencionar solamente un par de ejemplos, gracias a esta novedad, esta innovación en la encuesta, vamos a poder identificar las desigualdades que existen en empleo y seguridad social entre las mujeres trabajadoras del hogar indígenas y quienes no lo son. O también vamos a poder conocer las brechas de escolaridad entre niñas y niños con discapacidad que viven en comunidades rurales y quienes viven en las zonas urbanas. En segundo lugar, esta encuesta es la única que mide la prevalencia de la discriminación y la vulneración de derechos que reporta la población.
Hasta ahora solo se podía conocer esa información de manera indirecta y nunca a nivel nacional. Gracias a esta nueva modalidad, sabemos qué porcentaje de la población se ha sentido discriminado, en qué espacios y ámbitos y cuáles derechos considera que le fueron vulnerados. Como en el caso de las brechas, también podemos conocer esta información de manera desagregada por los distintos grupos discriminados. Finalmente, la encuesta nacional es el primer instrumento que permite mostrar los efectos de pertenecer a más de un grupo históricamente excluido en la acumulación de desventajas y negación de derechos. Esta dimensión interseccional de la discriminación puede demostrarse con datos desagregados y contundentes. Por ejemplo, en el caso del alfabetismo entre las personas con discapacidad, el cual crece de 20 a 28% cuando las personas viven en localidades no urbanas y aumenta en 36% si además son hablantes de una lengua indígena. Estos son apenas unos de los cuantos resultados que nos arroja esta encuesta, pero la riqueza e importancia de la misma van mucho más allá. Sus resultados deben convertirse en insumos fundamentales para la toma de decisiones y el diseño de las políticas públicas que tengan como objetivo reducir las brechas enormes entre las personas discriminadas y el resto de la población. Hace unos días estuvimos en los foros públicos de consulta sobre el Plan Nacional de Desarrollo, en los que recordamos que el eje de igualdad de género, no discriminación e inclusión es transversal para toda la administración pública. Y recordamos que para hacer realidad este mandato se deben establecer metas de reducción de brechas y proponer acciones contra las prácticas de discriminación en materia de salud, educación, trabajo y seguridad social. Y uno de los instrumentos más importantes que ayudará en esta tarea es la encuesta nacional contra la discriminación. En ella encontrarán las brechas que debemos reducir por grupo discriminado, las prácticas de discriminación y los ámbitos en donde éstas ocurren. Quiero terminar esta intervención señalando que para acabar con la discriminación no puede seguir siendo responsabilidad de unas cuantas instituciones públicas. Se tiene que convertir estas mesas objetivas, medibles, evaluables en todas las prácticas de la administración pública federal, pero también el de buscar los mecanismos de participación de la sociedad para dar esta batalla cultural que implica reducir las brechas de discriminación y reconocernos en plena condición de igualdad entre todas las mexicanas y los mexicanos. Va a ser muy interesante conocer sus resultados y espero que esto nos ayude a crear conciencia y nuevas formas de convivencia en nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la maestra Alejandra Jaspacuic, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Buenos días a todas y a todos. Licenciado Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, muchas gracias por su apoyo y por el interés en que la política antidiscriminatoria sea parte, digamos, de la planeación para el desarrollo. Gracias al doctor Julio Santaella, presidente del INEGI, y al licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dos de nuestros aliados en el levantamiento de esta encuesta, que ha sido un proceso largo de construcción de conocimiento, de construcción metodológica y después de un largo análisis de resultados. Por supuesto, también muchas gracias a la UNAM y al CONACYT, cuyos titulares no nos pudieron acompañar el día de hoy, pero que han sido aliados incansables también de este proceso, y a Roy Campos, integrante de nuestra asamblea consultiva, que estuvo además pues siendo consultado, como su título lo indica, durante todo el proceso. Hay aquí en la sala además otras personas que participaron en la parte de diseño, en la parte de investigación, en la parte de comunicación y de procesamiento de los datos. Ha sido un trabajo realmente muy arduo, institucional. Quiero darles las gracias a todas y a todos los que están aquí y terminar dándole las gracias a Lázaro Cárdenas, el coordinador de asesores del presidente, por su presencia. Muchísimas gracias por estar aquí y también por acompañarnos en el proceso de transversalizar esta perspectiva en la planeación para el desarrollo.
Estamos en un momento crucial, ustedes dirán, bueno, esta encuesta, pero ya la teníamos, ya la habíamos visto, algunos de sus resultados. Sí, hace alrededor de 8 meses tuvimos una conferencia de prensa en el INEGI, sacamos los resultados, pero lo que no teníamos era este procesamiento que generó pues la publicación del prontuario, que hoy ya está disponible y pueden conocerlo, con mucho mayor detalle y con algunos hallazgos importantes que pueden servir para lograr entender mejor el fenómeno, y además este Sistema Nacional de Información sobre Discriminación que hicimos en el CONAPRED y que ahora está disponible y veremos en un momento un video de cómo este sistema puede ayudar a que cualquier persona se meta a su computadora y pueda comparar resultados, ver resultados, entender un poco mejor cuál es el fenómeno de acuerdo con los temas que sean de su interés. La idea de que el combate a la pobreza, a la exclusión y a la desigualdad social no es posible si no se toma en cuenta la discriminación, tiene que ser una idea que se arraigue en la manera en la que trabajamos. En el diseño de políticas públicas necesitamos considerar forzosamente que la sociedad no es homogénea, que las personas no se tienen que adaptar y volverse homogéneas para poder cumplir con la expectativa de la política pública, se tiene que hacer al revés. Y que hay que considerar las especificidades de los grupos históricamente discriminados en función de su género, de su edad, en el ámbito de su residencia, su nivel socioeconómico, por supuesto, la etnicidad, la discapacidad, la orientación sexual, el tono de piel, el origen nacional, todas aquellas características que son precursoras de la discriminación y que son causas de prácticas discriminatorias. Estos grupos enfrentan barreras, pero que son estructurales para el ejercicio del acceso a los derechos, a la salud, a la educación, al trabajo, al acceso a la justicia, por mencionar solo algunos, y cuando se suman las distintas características, esta llamada interseccionalidad, a la gente le va peor, enfrentan mayores brechas de desigualdad y cuesta mucho trabajo, o muchas veces el Estado ha puesto sobre el individuo, sobre la persona, la carga de combatir esas brechas en lugar de tomar acciones desde el Estado para que esas brechas dejen de existir. Déjenme darles algunos ejemplos sobre educación y sobre trabajo. Mientras 20% de la población de 25 a 59 años tiene estudios superiores, 20%, la cifra entre mujeres hablantes de lengua indígena desciende a 4.6%. Y si se trata de mujeres indígenas que viven en áreas rurales, la cifra es todavía más baja. En el ámbito laboral, el problema persistente de la brecha de género, un poco más de la tercera parte de las mujeres de 15 a 59 años no se incorpora al mercado laboral remunerado por dedicarse exclusivamente al trabajo en el hogar sin remuneración, incluido el trabajo de cuidados. La falta de una gran política del cuidado en nuestro país que permita a las mujeres liberarse o compartir ese rol histórico de procuradoras del bienestar de sus hijos, padres y otros familiares con enfermedades o con discapacidad es una necesidad urgente para potenciar las contribuciones productivas de millones de ellas, pero también para darle a las mujeres la autonomía del tiempo y la posibilidad de desarrollar sus planes de vida. Y visto desde el otro punto de vista, también para darles a los hombres el derecho a cuidar, que también puede ser visto y debe ser visto como un derecho. Ya en términos de trabajo remunerado, la carencia de un contrato formal o acceso a prestaciones médicas afecta desproporcionadamente a los grupos discriminados, en particular a las personas indígenas y con discapacidad. Solamente alrededor del 40% de la población ocupada en el mercado de trabajo remunerado cuenta con contrato laboral, solamente el 40%. Pero cuando hablamos de personas hablantes de lengua indígena o con discapacidad, presentan porcentajes significativamente menores. Solo 1 de cada 10 hablantes de lengua indígena tiene contrato de trabajo y tiene prestaciones médicas. El prontuario de resultados del ENADIS que hoy presentamos permite visibilizar estas y otras brechas que reflejan la gran desventaja de grupos discriminados en el ejercicio de los derechos. El otro conjunto de resultados se refiere a aquellos prejuicios profundamente arraigados en nuestra sociedad y a prácticas institucionales de discriminación, en las que se enfoca el diagnóstico sobre discriminación que estamos proponiendo para organizar la política pública, a través de indicadores como la prevalencia de actos de discriminación percibidos y de negación injustificada de derechos. También señalamos
que el acceso a la información pública, y esto se ve en los resultados de la encuesta que están en el prontuario, el acceso a la información pública todavía enfrenta enormes barreras para ciertos grupos de población. Si las políticas no reconocen las necesidades específicas de estos grupos y se centran en erradicar las prácticas, esto hay que hacerlo de manera explícita porque no viene de sí, ahí están las prácticas y regresamos a ellas de manera cotidiana, y no buscamos demoler los obstáculos que impiden el ejercicio de los derechos, no va a ser posible lograr la transformación cultural de la que hablaba hace un momento el subsecretario. De hecho, 1/5 de la población de 18 años o más declaró haber experimentado un acto concreto de discriminación en el que se le negó sin justificación algún derecho básico en los últimos 5 años de la encuesta en los ámbitos de educación, de trabajo, de salud, entre otros. Las mujeres son víctimas de esta vulneración con más frecuencia que los hombres y quienes más lo experimentan son las mujeres trabajadoras del hogar, pero también las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de la diversidad sexual y las personas indígenas. Cuando se compara esta información con las brechas de desigualdad que afectan a grupos discriminados, resulta claro que no se trata solamente de la percepción de las personas. Yo incluso diría que las personas perciben menos de la discriminación de lo que la sufren en realidad, sino que realmente hay un déficit en el ejercicio de los derechos y que no se está cumpliendo el mandato constitucional de un Estado que preserve la igualdad y la no discriminación. Esta encuesta es muy rica, es compleja, las bases de datos del INEGI están disponibles, como decía hace un momento, ya hace varios meses, pero decidimos construir este Sistema Nacional de Información sobre Discriminación con la intención de recopilar, organizar, sistematizar y difundir la mayor cantidad de información especializada. Este sistema está concebido como una plataforma de consulta y procesamiento en línea que concentrará, en función de un desarrollo modular en etapas, la información de las fuentes estadísticas nacionales. Por supuesto, la ENADIS es el primer producto que está en el sistema, pero habrá muchos otros como la ENDOSIG y otras encuestas que nosotras mismas hemos preparado, los avances de la investigación teórica y aplicada, los indicadores de políticas públicas, el seguimiento a los compromisos internacionales de México, así como otros materiales de información, educación y comunicación. En la fase actual del CINDIS ya están disponibles 2 módulos prioritarios. Primero, una herramienta interactiva, sencilla y accesible para la consulta de los indicadores del ENADIS 2017, y otro módulo central es el de la agenda de investigación, que sirve de repositorio de las investigaciones más recientes publicadas por el CONAPRED y que pretende desarrollarse como una gran biblioteca en línea especializada en investigación cuantitativa y cualitativa sobre igualdad y no discriminación. Las siguientes fases, se las enumero muy rápidamente, incluyen subir los resultados de la encuesta que desarrollamos con la CNDH sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, del Sistema Integral de Quejas sobre Discriminación del CONAPRED, indicadores de políticas públicas y de compromisos internacionales. Los instrumentos que hoy presentamos, tanto el prontuario como el sistema, son fundamentales para poder visibilizar el fenómeno de la discriminación estructural que a veces es difícil de expresar. La rica información del ENADIS y los diversos indicadores que están en el sistema son indispensables en todo el ciclo de políticas públicas, en el momento, por supuesto, de la construcción, como es ahora, del Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales, especiales y transversales, pero también a lo largo de la administración para poder medir resultados, evaluar las políticas y hacer los ajustes que se tengan que hacer en función de si realmente el Estado mexicano está logrando acortar las brechas de desigualdad, o dicho en palabras de Naciones Unidas, si no estamos dejando a nadie atrás o si estamos logrando que no se quede nadie atrás. Quisiera simplemente reiterar mi agradecimiento al doctor Jesús Rodríguez Cepeda, que está también hoy con nosotros, a Roy Campos, a todas las personas de las instituciones que participamos en este esfuerzo, que realmente ha sido un esfuerzo sostenido, y por supuesto a quienes nos ayudaron a desarrollar la plataforma en línea y que, como verán en un momento, hicieron un gran trabajo. Y simplemente quiero cerrar diciendo que es muy entusiasmante saber que este trabajo que llevamos ya casi 3 años, creo, pues desarrollando, está llegando y puesto a disposición de ustedes, de las personas, de la gente, de las organizaciones y de los tomadores de decisiones en un momento estratégico para construir una planeación para el desarrollo que considere en el centro de los grandes problemas nacionales la desigualdad como una problemática que hay que atender. Muchísimas gracias a todas y a todos.
A continuación se tiene una presentación audiovisual. ¿Quieres conocer información estadística sobre discriminación en México? Aprende de manera rápida y sencilla cómo hacer consultas y extraer información de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017. Ingresa al sitio cindis.conapred.org.mx. Selecciona la pestaña Información Estadística. Da clic en ENADIS y visualiza los datos 2017. En el primer paso de tu consulta, elige la población o grupo, después el tema y la variable de tu interés. Busca y espera a que se cargue la información seleccionada. Verás los resultados de tu consulta a nivel nacional. Puedes aplicar filtros a tu primera búsqueda por sexo, grupo de edad, entidad federativa u otros. Desagregar la información de acuerdo con características específicas y conocer información adicional con el botón Subdividir. Personaliza cómo quieres visualizar tus datos. Puedes elegir el tipo de gráfica, agregar etiquetas, reordenar la información, etc. También puedes elegir opciones de accesibilidad para mejorar tu navegación. Descarga y comparte en redes los detalles de tus búsquedas. Si lo deseas, inicia otra consulta desde los menús desplegables. Entra a Cindis, explora, descubre y descarga la información que necesitas. Ahora tiene la palabra el maestro Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Muy estimado y amigo licenciado Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de esta Secretaría de Gobernación. Saludo con mucho afecto a la maestra Alejandra Haas, presidenta de este Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y refrendar que con este acto pues continuamos esa sinergia que hemos construido en estos años entre CONAPRED y la CNDH. Son múltiples los proyectos que hemos participado conjuntamente porque nos une las mismas finalidades y por eso decidimos contribuir también al ENADIS junto con otras instituciones. Muchas gracias por abrirnos este espacio, Alejandra. Saludo también a mi muy estimado amigo Roy Campos, integrante de la Asamblea Consultiva de este Consejo, a Julio Santaella, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y a mi muy estimado amigo Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores de la Presidencia. Saludo también, me dicen, de la presencia del señor embajador de la República de Guatemala en México, el señor Nelson Rafael, muchas gracias, lo saludo. Y saludo a Laura Gursa, quien estuvo colaborando en el ENADIS, precisamente con APRED. Señoras y señores, el principio de la igualdad es el fundamento, eje rector y condición de posibilidad de los derechos humanos. Si los derechos humanos no son igualmente propios de todas las personas, entonces la pretensión es convertirlos en prerrogativas de una élite con una autoasignada condición de superior dignidad, desde la que se posibilita violentar a las demás personas. Lo anterior implica una pretensión inadmisible. Como afirmara Gilberto Rincón Gallardo, y lo cito, ustedes saben que Gilberto es ícono en el tema de la discriminación y de este consejo. Lo cito, comillas, tan vieja como la guerra, o quizás más, pues en muchos casos alimenta su génesis. La discriminación ha roído por siglos los corazones y las vidas de los seres humanos. En algún momento perdido en el tiempo,
contra toda sensatez, los miembros de nuestra especie empezaron a considerar que las diferencias individuales o grupales respecto a sus semejantes los hacían precisamente desemejantes. No solo eso, creyeron que los distintos eran por eso inferiores y temibles y atacables. No es exagerado afirmar que sobre el lomo de las personas discriminadas, esclavos con otro color de piel, etnias completas reducidas al trabajo extenuante, se edificó nuestra cultura. Hasta ahí la cita de Gilberto Rincón Gallardo. Si entendemos la violencia como aquella actitud de comportamiento que se constituye en una violencia o en la privación al ser humano de algo que le es esencial como persona, como por ejemplo su integridad física, psíquica o moral, el ejercicio de sus derechos o de sus libertades, significa que tal violencia no es solo una forma de hacer, sino, como afirma la escritora Dora Elvira García, también es de igual forma una de no dejar hacer, esto es, de negar las posibilidades de desarrollo como personas. La discriminación es por sí misma un acto de violencia, pues supone conductas de desprecio contra una persona o un grupo de personas, y esas conductas parten generalmente de prejuicios o estigmas creados, que se relacionan la mayoría de las veces por condiciones de desventaja inmerecida, y que tienen por efecto, ya sea intencional o no, el dañar sus derechos y sus libertades fundamentales. Y frente a estas situaciones nos obliga a preguntarnos, ¿cómo podemos transitar hacia una sociedad en donde las conductas de discriminación, que están culturalmente fundadas y sistemática y socialmente extendidas, puedan transformarse en conductas de respeto recíproco y cabal cumplimiento de los derechos humanos? La respuesta no es nada fácil, ya que el reto es enorme y exige el compromiso decidido de todas y todos los actores sociales. La Carta Democrática Interamericana, reconocida como uno de los instrumentos jurídicos más importantes dentro del sistema interamericano para la promoción y fortalecimiento de los principios, prácticas y culturas democráticas de los Estados de las Américas, señala en su artículo 7º que la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos. Y dentro de un Estado democrático, la no discriminación es un derecho fundamental, cuya promoción, respeto, protección y garantía corresponden a todas las autoridades, en los 3 órdenes de gobierno. Es decir, no basta con campañas edificantes pro igualdad, sino que se requieren medidas estructurales de prevención, combate y sanción de la discriminación. Y en esta tarea, permítanme decirlo, es compartida y nos corresponde también a todas las personas desde el espacio en el que nos encontremos. En nuestro país, en el año 2001, se reconoció el principio de no discriminación en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. 2 años después se aprobó la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y se creó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Se cuenta además con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de violencia, la Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad y, por supuesto, la Reforma Constitucional del 10 de junio del 2011, entre otras. Como vemos, tenemos infinidad de normas, tenemos tratados internacionales, tenemos que transitar de esa construcción normativa a una materialización plena en esas normas que nos dotamos. El proceso que va de contar con estas leyes en la materia que reconocen el derecho a la igualdad y a la no discriminación, a la incorporación de dichos principios en la política pública, hay que reconocerlo, es complejo y requiere de instrumentos apropiados para la formulación y la evaluación de las políticas en la materia. Señala Galbraith que lo que no se mide suele pasar desapercibido. Contrario sensu, lo que se mide, se ve y se evalúa. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que es necesario reconocer que para gestionar un proceso de cambio orientado a atender ciertos objetivos deseables desde un punto de vista social, es necesario articular metas coherentes con esos objetivos, movilizar los medios necesarios y encontrar los instrumentos y mecanismos que traducen esos medios en los resultados buscados. En otras palabras, es necesaria información apropiada, por ejemplo,
en forma de estadísticas, indicadores o incluso índices para poder realizar un análisis de la situación, informar las políticas públicas que responden o deben responder a la misma y hacer un seguimiento de los avances realizados, así como medir el desempeño y los efectos generales. Es por ello, como ya se ha anticipado, que la CNDH, en coordinación con el CONACYT, el INEGI, a impulso del CONAPRED y la UNAM, realizamos la tercera encuesta nacional sobre discriminación en ENADIS 2017, con el firme propósito de allegarnos de información que permitiera medir la discriminación hacia distintos grupos de estudio de la población, grupos de personas que por sus características o rasgos físicos y culturales han sido históricamente vulnerados en sus derechos individuales. En esta ocasión, se presenta el prontuario de resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, así como del Sistema Nacional de Información sobre Discriminación, SINDIS, del cual celebramos que el CONAPRED haya tomado esta iniciativa y que, como acabamos de observar, vemos que es un programa accesible, es un programa que va a facilitar el que podamos precisamente poder conocer la infinidad de datos que están contenidas en la encuesta que se llevó a cabo a impulso de estas instituciones. Ambos instrumentos brindan información importante, objetiva, histórica, verificable en materia de discriminación, brindando la información apropiada para hacer un seguimiento al avance en el cumplimiento del derecho a la igualdad y la no discriminación. Yo creo que tenemos aquí una herramienta fundamental para ir midiendo los avances, para ir viendo cómo vamos en el país tomando las políticas públicas adecuadas. Desde luego, no debemos de pasar de lado, y es preocupación de la CNDH, que los resultados encontrados en la ENADIS nos hablan de un reto y de un desafío importante para superar todavía esas brechas de desigualdad y de discriminación. Por ello es importante acercarnos a esa información para tomar las decisiones adecuadas con base en las mismas. Con estas acciones contamos ya con información útil y ahora es indispensable construyamos desde la sociedad un cambio de conciencia real que permita modificar estos muy lamentables resultados de esa encuesta. En esa medida habremos de decir que se habrá logrado el cumplimiento del mandato respecto de prevenir, combatir y sancionar la discriminación, así como logrado el respeto pleno a la igualdad y a la dignidad de todas las personas. Muchas gracias por su atención. Tiene la palabra el doctor Julio Alfonso Santalla Castel, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Buenos días a todas y a todos ustedes. Es un placer estar aquí y agradezco la invitación de Alejandra Haas, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a esta presentación del prontuario de la Encuesta Nacional sobre Discriminación y del sistema correspondiente. Es un verdadero resultado muy interesante que ya vimos la presentación. Aprovecho para saludar también a quienes me acompañan aquí en el Presidium, al subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez, al presidente Luis Raúl González Pérez, al coordinador de asesores Lázaro Cárdenas Batel y a un amigo y ex colaborador de nuestro instituto, a Roy Campos. Y a todos ustedes saludo con mucho afecto, ¿no? Hacer visible la discriminación es fundamental para poder tomar decisiones de política pública como las que se están discutiendo y lanzando el día de hoy, ¿no? De allí que es fundamental pues tener una medición que permita precisamente hacer esa visibilización. Atendiendo a esta necesidad y en gran diálogo con socios estratégicos fue que el INEGI levantó la Encuesta Nacional sobre Discriminación, ENADIS 2017, con socios estratégicos que ya comentaban, ¿no? Con la Secretaría de Gobernación, con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
con la Universidad Nacional Autónoma de México y también con el Consejo Nacional de la Ciencia y la Tecnología, CONACYT. La ENADIS 2017, como ya se comentó, es una continuación de las encuestas nacionales de discriminación que se levantaron previamente en 2005 y 2010, si bien tiene modificaciones muy importantes tanto desde el punto de vista conceptual como desde el punto de vista estadístico, ¿no? Esta versión 2017 del ENADIS, que ya habíamos presentado a mediados del año pasado, pues nos permite reconocer la magnitud, permite dimensionar el tamaño de la discriminación en diversas manifestaciones que ocurren en nuestro país en la vida cotidiana. También nos permite captar actitudes, prejuicios y opiniones hacia grupos discriminados por distintas condiciones, por su etnicidad, por su religión, por su condición de discapacidad, por su edad, por su sexo, por su orientación sexual, por su condición de discapacidad, tono de piel u otros aspectos, ¿no? También nos permite identificar experiencias de discriminación en distintos ámbitos de vida y en este aspecto el prontuario, unas anécdotas muy lamentables, pero que ilustran vívidamente estas situaciones de discriminación. La ENADIS 2017 también nos permite identificar el reconocimiento de diferentes grupos que tienen sobre el respeto a sus derechos humanos y las problemáticas percibidas. Como ya decía, con base en estos resultados es que podemos tomar decisiones en materia de diseño de la política pública y luego posteriormente evaluar estas políticas en la materia. Déjenme hacer un breve comentario de algunas de las características metodológicas y conceptuales. Esta ENADIS 2017 se levantó en entrevista en hogar, en vivienda cara a cara, entre los meses de agosto y octubre del 2017. Se visitaron más de 39,000 viviendas en las 32 entidades federativas. Esta muestra, pues, prácticamente triplica la muestra de la edición anterior del ENADIS. Ya les decía que el ENADIS estudia los motivos y situaciones de discriminación para la población en general de 18 años y más, y además hace un acercamiento a una serie de grupos que son históricamente y reiteradamente discriminados. Estas poblaciones que son particularmente interés en este estudio son los indígenas, las personas con discapacidad, las personas que manifestaron profesar una religión distinta a la predominante, para las personas mayores, para los niños y niñas, para los adolescentes y los jóvenes, las mujeres, las trabajadoras del hogar remuneradas, y además se enfocan en distintos ámbitos de la vida cotidiana en los que puede ocurrir esta discriminación, como son el trabajo o la escuela, la familia, los servicios médicos, la oficina de gobierno, el negocio, centro comercial o las instalaciones bancarias, en la calle o transporte público y también en las redes sociales. Siendo estas las situaciones de discriminación que estudia el ENADIS, por ejemplo, el rechazo o la exclusión a ciertas actividades sociales, cuando una persona se le hace sentir o se le mira de manera incómoda, o cuando recibe insultos, burlas, o cuando le dicen alguna palabra que resulta ofensiva. También situaciones de amenazas, empujones o jaloneos, o cuando una persona es obligada a salir de una comunidad. Como ustedes ven, es una amplia gama de situaciones que son claramente identificadas con condiciones de discriminación. Es por eso que esto nos arroja una información muy valiosa en este aspecto, ¿no? Déjenme dar nada más un detalle de algunos de sus principales resultados. Alejandra ya los decía, 1 de cada 5 personas de 18 años y más en nuestro país declaró haber sido discriminada en el último año. Los motivos más frecuentes varían. Por ejemplo, para las mujeres, los motivos más frecuentes de haber sido discriminadas son la apariencia, las creencias religiosas y el género, por su condición de mujer. Para los hombres las causas son distintas. La apariencia se repite, pero también ellos refieren
discriminación por su manera de hablar y por su edad. También tenemos que el 23.3% de la población de 18 años y más señaló que en los últimos 5 años se le negó injustificadamente alguno de los siguientes derechos: la atención médica o los medicamentos, la atención o servicios en alguna oficina de gobierno, la entrada o permanencia en algún negocio, centro comercial o banco. Se le negó también recibir apoyos de programas sociales u obtener algún tipo de crédito de vivienda, préstamo o tarjeta. Por grupo también hay distintas variaciones, ya lo comentaba Alejandra. Por ejemplo, los porcentajes de la población en cada uno de los grupos que declararon haber experimentado al menos una situación de discriminación en los últimos 5 años a causa de su condición fue del 24% para las personas indígenas, de 29% para las personas con discapacidad, de 27% para las personas que manifiestan tener una creencia religiosa distinta a la predominante, del 61% para las personas mayores, del 32% para los adolescentes y jóvenes y del 23% para las mujeres. Estos son solo algunos de los resultados que van a poder ustedes ver, no solo en la página del INEGI, sino también ahora en este prontuario y en el sistema que está dando a conocer el CONAPRED. Para el INEGI no basta dar y conocer esta información, sino que debe utilizarse. Información que no se usa carece de valor, y por eso me congratulo mucho y felicito a la Secretaría de Gobernación y a CONAPRED por la elaboración tanto del prontuario como del SINDIS. Este prontuario, de una manera muy analítica, muy sencilla, muy accesible, dimensiona, contextualiza la información y además, como ya vimos, el SINDIS pues permite una consulta muy accesible, muy pronta, muy sencilla, ¿no? Y estas son herramientas que facilitan el entendimiento de estos fenómenos. Para terminar, pues quiero volver a agradecer a nuestros socios estratégicos que nos ayudaron a levantar la INADIS. Yo considero que este es un caso de éxito de cooperación interinstitucional y nos encantará trabajar en una siguiente edición del INADIS en un futuro no muy cercano. Y finalmente reitero el compromiso del INEGI de brindar a la sociedad y al Estado información que sea de calidad, que sea pertinente, que sea veraz y que sea oportuna para el desarrollo nacional. Muchísimas gracias. A continuación, tenemos la intervención del actuario Roy Campos, integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Gracias, buenos días. A diferencia de otros eventos, no me toca presentar encuesta, entonces no voy a hablarles de encuestas. Voy a hablar en mi función de integrante de la Asamblea Consultiva de CONAPRED. Voy a partir de 4 premisas. Partamos de 4 premisas. Todos discriminamos. O sea, todos discriminamos. En todos lados se discrimina. Es un fenómeno natural cuando se trata de elegir, pero no es tan natural cuando al discriminar afectamos libertades, derechos y rompemos principios de equidad, como nos recordó Luis Raúl González usando las palabras de Gilberto Rincón Gallardo. La premisa 2. El Estado, a través de todos los elementos que lo forman, tiene la obligación no solo de proteger a las poblaciones discriminadas, sino de generar la cultura de la no discriminación. No se trata de regalarles cosas a los discriminados, no se trata de asegurarles lugares y cuotas, no es simplemente con programas sociales como un gobierno resuelve el problema de una sociedad que discrimina y es discriminada. Se requieren programas de difusión y educación que formen una ciudadanía incluyente. Esta parte debe hacerlo rápido y de manera fuerte, para que no pase lo que está ocurriendo en otros lugares del mundo. En muchos lugares del mundo. Ayer, por ejemplo, los ultras en España marcharon para que regresara una ley de hace más de 70 años, una ley totalmente discriminatoria. Entonces, se tiene que rápidamente formar ciudadanía incluyente. Premisa 3, el primer paso para solucionar un problema es conocer el problema, es diagnosticarlo y conocer su evolución. Y por último, la última premisa, la forma de provocar cambios en las políticas públicas, no solo hacer el diagnóstico. Tenemos que visualizarlo, tenemos que
presionar al gobierno que se sepa que existe ese problema. Tenemos que hacerlo grande, tenemos que presionar a que las políticas públicas obedezcan a la solución del problema. Pues bien, todo eso, la existencia del problema, la función del Estado y el camino a la solución, explica la razón de ser de las encuestas nacionales sobre la discriminación. En 2007 se aplicó la más reciente, la tercera, y de una u otra forma me ha tocado participar en las tres. Cada una ha sido mejor que la anterior. La primera, 2005, la segunda, 2010, y la de 2017 tiene un plus difícil de mejorar: la participación en el diseño de muchos profesionales que dieron opiniones y consejos, y lo digo con total convencimiento, la participación total de la mejor institución estadística del mundo, el INEGI. Cuando en CONAPRED nos platicaron en la Asamblea Consultiva, de la que formo parte hace más de una década, de la posibilidad de que el INEGI aplicara la encuesta y participara en el diseño conceptual y estadístico, mi reacción fue de total acuerdo, pero recuerdo que incluso pedir más allá, y lo vuelvo a pedir, que comprometieran a esa institución a incluir variables de discriminación y de equidad de oportunidades en sus estudios continuos, en sus estudios permanentes. Así saber, por ejemplo, condiciones de empleo, distribución de ingreso-gasto y otros indicadores parecidos. En esas encuestas participé yo hace más de 25 años y veo hoy que las han superado, pero por mucho. Voy a referirme a dos momentos de CONAPRED. Después de la muerte de su fundador, Gilberto Rincón Gallardo, en agosto de 2008, el entonces presidente Felipe Calderón nombra a la nueva presidenta de la institución. Las características y la experiencia, pero sobre todo el trabajo de ella, no satisfizo a la Asamblea. No la satisfizo. Y entonces, algunos de los miembros, los veo aquí presentes, de los que estaban en esa época, en 2008, y entonces la Asamblea, por cierto, es constituida por profesionales que sin sueldo están comprometidos con la causa de la no discriminación. Entonces son profesionales realmente que no tenemos nada que perder y estamos dispuestos a pelear por la causa. En ese momento presionamos al gobierno, lo presionamos de manera fuerte y pública y logramos que la presidenta de CONAPRED fuera sustituida. El segundo momento fue en 2012, en el periodo de transición de gobierno, en 2012, antes de que tomara posesión Enrique Peña Nieto, se pretendía pasar CONAPRED a Sedesol. La falta de visión hizo que vieran el problema como un problema de asistencialismo y no como un problema de Estado a la discriminación. De nuevo, la Asamblea reaccionó y logró que se rectificara esa decisión y además que se aceptara la reelección del entonces titular, siendo la única o tal vez una o dos puestos que repitieron en ese sexenio. Pues bien, así como en esos momentos, 2008 y 2012, la Asamblea Consultiva de CONAPRED jugó un papel importante en la defensa de la causa, en estos momentos en la Asamblea estamos convencidos de que estudios como el ENADIS deben apoyarse totalmente, deben continuarse, deben difundirse, deben entenderse y deben servir como base para el diseño de políticas públicas que aseguren que realmente cambie México. Gracias. Les pedimos continúen en sus asientos, ya que hacemos una pausa para recibir a la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Les pedimos su atención para escuchar el mensaje de la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Muchas gracias, en primer lugar, por su presencia aquí en la Secretaría de Gobernación. Y muchas gracias también a quienes nos acompañan. Don Luis Raúl González Pérez, muchas gracias, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, por estar esta tarde con nosotros. Al doctor Julio Alfonso Santaella Castel, muchísimas gracias
también por estar esta tarde. Aquí nuestro querido licenciado Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores de la Presidencia de la República, a nuestro queridísimo Roy Campos. Gracias, Roy, de verdad, muchas gracias. Como integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, sin duda alguna nuestra queridísima, verdaderamente queridísima Alejandra Haas. Gracias, Ale, por estar aquí presente y gracias por tu trabajo. De verdad es de reconocerse todo lo que has estado haciendo en todos estos años. Estamos muy satisfechos de que estés aquí. Muchas gracias. A mi compañero Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Pero sobre todo, gracias a todos ustedes por acompañarnos a la presentación de la plataforma de consulta en línea del Sistema Nacional de Información sobre Discriminación y del prontuario de resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017. Se trata de dos instrumentos muy relevantes para la construcción de las políticas públicas en materia antidiscriminatoria, de igualdad y de derechos humanos. Resulta, además, muy oportuno compartir con todos ustedes en este momento que estamos llevando a cabo el ejercicio de consulta, diagnóstico y planeación del PND, del Plan Nacional de Desarrollo, que incluye por primera vez en la historia del país un eje transversal específico en materia de igualdad de género, no discriminación e inclusión. Como ustedes saben, la discriminación es un problema social y es un problema social extendido que afecta de manera específica y sistemática a diversos grupos sociales que conforman la mayoría de la población, por motivos asociados con el sexo, con la edad, con la identidad, por razones étnicas, culturales, por el origen nacional, por la identidad de género, la orientación sexual, la condición de discapacidad, la adscripción religiosa, el tono de piel, entre otras características demográficas e identitarias. Se encuentran en una situación profunda de desventaja estas poblaciones en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades. Este fenómeno está presente en todo el cuerpo social, en todos los ámbitos institucionales y tiene un impacto cotidiano y acumulativo en el ejercicio de los derechos de determinados grupos. Se agudiza entre quienes están en situación de pobreza y carencias sociales o residen en localidades no urbanas, aisladas y de mayor marginación. Además, tiene efectos múltiples entre quienes pertenecen simultáneamente a dos o más grupos históricamente discriminados. Si es una niña, si es indígena y si además tiene algún tipo de discapacidad. Las prácticas discriminatorias institucionalizadas constituyen una de las principales causas de desigualdad social y del déficit de los derechos humanos, en los ámbitos como la salud, la educación, el trabajo, la seguridad social, la justicia, el acceso a esta, los servicios, el mercado, inclusive el mercado laboral, la cultura. Y estas prácticas constituyen un problema público de primer orden y que es necesario identificar, es necesario prevenir, combatir y sobre todo revertir. Entre los más grandes, pienso, y complejos retos nacionales, se encuentra terminar con la persistente discriminación
y con la lacerante desigualdad. No solo por las consecuencias directas en la limitación y anulación de los derechos y de las oportunidades para millones de personas, sino también por los enormes impactos negativos que implica para todos nosotros, para toda la sociedad en general, en detrimento de una cohesión social, de una convivencia democrática y del mismísimo desarrollo de nuestro país. Para todos los mexicanos debería ser una prioridad prevenir y combatir la discriminación mediante políticas públicas, pero efectivas, que reduzcan las enormes brechas, rezagos, obstáculos que enfrentan los grupos discriminados para que nadie se quede atrás. La discriminación no es un asunto secundario, sino que es un problema nacional prioritario, que requiere una estrategia transversal, sostenida y concertada. De ahí la transversalidad en el Plan Nacional de Desarrollo del que les estaba yo hablando. Fueron muchas horas para que se incluyera esta transversalidad en este plan y concertada con la participación de todos. Y el siguiente paso es articular y consolidar la acción del Estado frente a este problema complejo y de gran magnitud. Estamos llevando a cabo un importante esfuerzo intersectorial de consulta para poder lograrlo. Incluso la semana pasada tuvo lugar, hasta donde yo recuerdo, ahí estaba Alejandra presente, el foro de consulta del Plan Nacional de Desarrollo, en el que recabamos valiosas aportaciones en la Mesa de Igualdad y No Discriminación para su consideración como uno de los ejes principales en el PND. El derecho a la igualdad y no discriminación debe ser un elemento rector en cada una de las políticas públicas. Es decir, deben estar alineadas con la obligación de respetar el derecho a no ser discriminado. Los logros recientes, por poner un par de casos, la inclusión, por ejemplo, de criterios antidiscriminatorios en el presupuesto de egresos de la Federación y la paridad de género en el Congreso, por supuesto, no son suficientes. Pero bueno, es un par de casos de logros recientes que tenemos a la vista. Necesitamos sentar las bases para tener mayores avances, con políticas que se acompañan entre sí y multipliquen los efectos positivos de la disminución de brechas específicas en el ejercicio de los derechos humanos. Estamos trabajando en favor del cambio fundamental que México necesita en todas las esferas sociales para igualar el piso de oportunidades y construir una sociedad que siga el principio de todos los derechos para todas las personas. Y todos los que estamos aquí, es nuestra convicción, que todos los derechos sean para todas las personas. Por eso estamos en este momento aquí en la Secretaría de Gobernación y estamos acompañados en este presidium por el subsecretario de Derechos Humanos, por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por Alejandra y por todos los que nos acompañan, porque todos queremos que todos los derechos sean para todas las personas. El CONAPRED ha elaborado un diagnóstico, excelente diagnóstico, Ale, que identifica las principales prácticas en diversos ámbitos de ejercicio de los derechos y que explica, curiosamente, y esto es lo importante, una relación causal entre esas prácticas y las brechas de desigualdad. Fue un diagnóstico excelente. En el contexto de la planeación nacional, debemos buscar que se tome en cuenta el resultado de este diagnóstico en los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo y que se establezca un conjunto de líneas de acción específicas para poderlos atender. Ya hemos comenzado a dialogar con otros sectores muy importantes.
por ejemplo, del gobierno, obviamente, con el sector salud, con el sector educación, con el sector del trabajo, con el sector de seguridad social, entre otros, bienestar también, por ejemplo, para poner en marcha una estrategia nacional contra la discriminación y por la igualdad, centrada en identificar, prevenir, eliminar prácticas discriminatorias, así como para diseñar medidas para la igualdad con enfoque diferenciado y pertinencia cultural. Esta estrategia de acción va a tener un impacto, nosotros pensamos a corto plazo también, y obviamente a mediano plazo, en la eliminación de prácticas discriminatorias. Y se va a reflejar desde luego en las dependencias gubernamentales, pero también en el sistema educativo, en el sector privado, en los medios de comunicación, en las comunidades y en la familia. Hay un dato que yo quisiera compartirles en el sistema de educación. Se tiene el dato de que muchas de las adolescentes, chicas adolescentes, niñas adolescentes, están dejando las escuelas por irse al tema de cuidados en el hogar, para cuidar a adultos mayores, para cuidar a personas con discapacidad en sus casas o para cuidar a niños pequeños, a sus hermanitos. Esto no lo podemos permitir porque hay una gran desigualdad y hay un estereotipo para que solamente sean las niñas las que dejen la escuela para ir a cuidar a sus niños, a sus hermanitos menores o a las personas con algún problema de discapacidad en sus casas. Y está siendo un problema ya muy serio. La encuesta y el sistema de información que hoy presentamos forma parte de un gran proyecto de investigación, de diagnóstico, de organización y difusión de información, sobre todo especializada, que incluye proyectos estadísticos, indicadores de políticas públicas, investigaciones aplicadas, novedosas y materiales de comunicación. Por último, quiero expresar un reconocimiento a las instituciones aliadas del CONAPRED en el levantamiento de la ENADIS, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, muchas gracias, a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, al INEGI, bueno, ya hablamos de él, y que es el INEGI responsable por primera vez del diseño estadístico y del levantamiento de la encuesta, lo cual me da muchísimo gusto porque es la primera vez. La información especializada sobre este tema es indispensable y es indispensable para vigilar sobre todo el cumplimiento, simple y llanamente, así de fácil o así de difícil, del artículo 1 constitucional, que define nuestro primer artículo constitucional de la Carta Magna, que es que todas las personas son iguales ante la ley y que todas y todos gozan de los mismos derechos. Lo primero que ordena es defender, respetar, promover, garantizar estos derechos. Y lo primero que prohíbe expresamente, junto con la esclavitud, es la discriminación. Muchísimas gracias por su atención esta mañana. Muchas gracias a nuestras autoridades, muchas gracias a todas y todos por habernos acompañado. Ha concluido la presentación, que tengan un excelente día.